Muy bien. Estamos entonces en este conversatorio que nos invita a la lectura e intercambio de cartas a mis amigos, ¿ya? Entonces tenemos aquí una nota recordatoria en relación a la no violencia activa, que nunca está de más recordar. Les quiero contar, chiquillos y chiquillas, que, bueno, en Formación hay una biblioteca virtual, se llama Formación PH, y ahí está Carta a mis amigos. Uno pincha acá, el que no lo tiene, porque supongo que aquí hay varios que lo tienen a lo mejor en papel, pueden encontrar, ya. Y aquí entonces tenemos nuestro librito, que parte inmediatamente con la primera carta, que es la que vamos a revisar hoy día. Sin embargo, yo tengo una pregunta, y no sé si se animan los que se están integrando, y es revisar el video introductorio que el mismo Silo dio en conferencia. Agradezco a las instituciones organizadoras de este primer encuentro de la cultura humanista la invitación que oportunamente me cursaran para presentar el libro de edición chilena, Cartas a mis amigos. Agradezco las palabras pronunciadas por Luis Felipe García en representación de Virtual Ediciones. Agradezco la intervención de don Volodya Teitelboim, a quien quisiera responder a futuro y comentar con el detalle que merecen muchos de los brillantes conceptos que vertiera en esta ocasión. Agradezco la presencia de destacadas personalidades de la cultura, de los medios de prensa y, por supuesto, de los numerosos amigos que nos acompañan. En esta breve exposición, quisiera ambientar el libro que hoy se lanza públicamente, destacando que no se trata de una obra sistemática, sino de una serie de comentarios presentados en el conocido y tantas veces utilizado estilo epistolar. Desde las epístolas morales de Séneca ha llegado hasta hoy un fárrago de exposiciones que se han diseminado por el mundo y que han tenido, por cierto, despareja influencia y desparejo interés. Hoy ya son muy conocidas las cartas abiertas, que si bien parecen dirigidas a una persona, una institución o un gobierno, están escritas con la intención de que lleguen más allá del destinatario explícito, es decir, con la intención de que lleguen a los grandes públicos. En este último sentido es que se ha pensado nuestro presente trabajo. El título completo del volumen es Cartas a mis amigos sobre la crisis social y personal en el momento actual. ¿Quiénes son estos amigos a quienes se dirigen las misivas? Son sin duda aquellas personas que coinciden o difieren con nuestra postura ideológica, pero que en todos los casos lo hacen con la genuina intención de lograr una mayor comprensión y una mejor adecuación de la acción para superar la crisis que estamos viviendo. Esto en cuanto al destinatario. En cuanto a la temática, no se ha dejado de destacar el campo de crisis dentro del que se inscriben tanto las sociedades como los individuos. Al
concepto de crisis lo consideramos en su sentido más habitual de término de un acontecer que se resuelve en una u otra dirección. La crisis hace salir de una situación e ingresar en otra que plantea sus propios problemas. Se entiende popularmente a la crisis como una fase peligrosa de la que puede resultar algo beneficioso o pernicioso para las entidades que la experimentan, y estas entidades son, en este caso, la sociedad y los individuos. Para algunos es redundante considerar a los individuos, ya que se los implica al hablar de la sociedad, pero desde nuestro punto de vista esto no es correcto, y la pretensión de hacer desaparecer a uno de los términos se apoya en un análisis que no compartimos. Con esto doy por concluido el comentario sobre el título del libro. Ahora bien, el orden razonable del discurso indica que se debería entrar en tema con el estudio de los contenidos de la obra. Sin embargo, preferiríamos no seguir esa secuencia escolar, sino adentrarnos en las intenciones que han determinado a toda esta producción. Estas intenciones son las de recoger el pensamiento del nuevo humanismo y volcar su dictamen sobre lo que hoy nos toca vivir. El nuevo humanismo está planteando una advertencia sobre la crisis general de la civilización y está planteando unas medidas mínimas a tomar para superar esta crisis. El nuevo humanismo es consciente del apocalipsismo de fin de siglo y de fin de milenio, de acuerdo a lo que enseña la historia. Bien sabemos que en estas coyunturas epocales se levantan las voces de quienes proclaman el fin del mundo y que, traducidas a distintos folclores, señalan o el fin del ecosistema, o el fin de la historia, o el fin de las ideologías, o el fin del ser humano atrapado por la máquina, etc. Nada de esto sostiene el nuevo humanismo. Él simplemente dice, amigos, hay que cambiar el rumbo. Que nadie quiere oírnos, que estamos equivocados. Pues enhorabuena, porque si estamos equivocados, las cosas marchan por un camino justo y vamos recorriendo la vía hacia el paraíso en la tierra. Algunos estructuralistas nos dirán que la crisis actual es una simple reacomodación del sistema, un reordenamiento necesario de factores en un sistema que sigue realimentando el progreso. Algunos postmodernistas afirmarán que simplemente se ha desajustado el relato del siglo XIX y que los decididores sociales están ofreciendo un incremento de poder y de pacificación gracias a la transparencia tecnológica y comunicacional. Ah, bien amigos, podemos descansar confiados en que el nuevo orden se encargará de pacificar al mundo. No más Yugoslavias, Medio Oriente, Burundi o Sri Lanka. No más hambrunas, no más un 80% de la población mundial en la línea y bajo la línea de subsistencia. No más recesión, no más despidos,
no más destrucción de las fuentes de trabajo. Ahora sí, administraciones cada vez más limpias, tasas de escolaridad y de educación crecientes, disminución de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, disminución del alcoholismo y de la drogadicción. En suma, conformidad y felicidad para todos. Ahí no estoy de acuerdo. Eso está bien, amigos. Seamos pacientes. El paraíso está muy cerca. Pero si esto no fuera así, si la situación actual siguiera en deterioro o se perdiera el control, ¿cuáles serían las alternativas a seguir? Este es el discurso de las cartas a mis amigos. Y no creemos que sea ofensivo considerar, a modo de tímida opinión, la posibilidad de que ocurra un penoso desenlace. Nadie se ofende porque los edificios cuenten con sus escaleras de emergencia, que los cines y los lugares de reunión pública estén pertrechados con equipos de extinción, con puertas de escape. Nadie protesta porque los estadios deportivos se vean obligados a habilitar portones de salida suplementaria. Y por supuesto, cuando uno va a un cine o entra a un edificio, no está pensando en incendios ni en catástrofes, porque todo se entiende en el contexto que pone la prudencia. Si no se incendia el edificio, ni el cine, ni en el estadio se produce el desborde, enhorabuena. En la sexta carta se recoge el documento de los humanistas en el que estos exponen sus ideas más generales, su alternativa a la crisis. No es un documento de aguafiestas, no es un ideario pesimista, es una exposición sobre la crisis y una presentación de alternativas. Al leerlo, aun aquellos que no estuvieran de acuerdo deberían decir: bien, es una alternativa. Debemos cuidar a estos muchachos. Las sociedades necesitan escaleras de incendio. No son nuestros enemigos, son la voz de la supervivencia. El documento de los humanistas que recoge la carta sexta nos dice: los humanistas ponen por delante la cuestión del trabajo frente al gran capital, la cuestión de la democracia real frente a la democracia formal, la cuestión de la descentralización frente a la centralización, la cuestión de la antidiscriminación frente a la discriminación, la cuestión de la libertad frente a la opresión, la cuestión del sentido de la vida frente a la resignación, la complicidad y el absurdo. Los humanistas son internacionalistas, aspiran a una nación humana universal. Comprenden globalmente el mundo en que viven y actúan en su medio inmediato. No desean un mundo uniforme, sino múltiple, múltiple en las etnias, lenguas y costumbres, múltiple en las localidades, las regiones y las autonomías, múltiple en el trabajo, múltiple en la creatividad. Los humanistas no quieren amos, no quieren dirigentes ni jefes, ni se sienten representantes ni jefes de nadie. Y al final del documento se concluye:
Los humanistas no son ingenuos, ni se engolosinan con declaraciones de épocas románticas. En este sentido, no consideran sus propuestas como la expresión más avanzada de la conciencia social, ni piensan a su organización en términos indiscutibles. Los humanistas no fingen ser representantes de las mayorías. En todo caso, actúan de acuerdo a su parecer más justo, apuntando a las transformaciones que creen más adecuadas y posibles en este momento que les toca vivir. No está plasmado en este documento un fuerte sentimiento de libertad, de pluralismo y de autolimitación. A eso bien se lo puede llamar planteo alternativo y de ninguna manera propuesta avasalladora, uniformante y absoluta. ¿Y cómo es este proceso de crisis? ¿Hacia dónde apunta? En las diversas cartas se ejemplifica sobre un mismo modelo, el modelo de sistema cerrado. Este comenzó en el surgimiento del capitalismo. La revolución industrial lo fue potenciando. Los estados nacionales en manos de una burguesía cada vez más poderosa comenzaron a disputarse el mundo. Las antiguas colonias pasaron de las testas coronadas a manos de las compañías privadas. Y la banca comenzó su tarea de intermediación, de endeudamiento de terceros y de apoderamiento de las fuentes de producción. Ya la banca financió campañas militares de las burguesías ambiciosas, prestó y endeudó a las partes en conflicto y casi siempre salió gananciosa de todo conflicto. Cuando aún las burguesías nacionales se planteaban el crecimiento en términos de explotación inclemente de la clase trabajadora, en términos de crecimiento industrial, en términos de comercio, siempre referenciando como centro de gravedad al propio país que manejaban, ya la banca había saltado por encima de las limitaciones administrativas del Estado Nacional. Llegaron las revoluciones socialistas, el crack bursátil y las reacomodaciones de los centros financieros, pero estos siguieron en crecimiento y concentración. Luego del último estertor nacionalista de las burguesías industriales, luego del último conflicto mundial, quedó claro que el mundo era uno, que las regiones, los países y los continentes quedaban conectados y que la industria necesitaba del capital financiero internacional para sobrevivir. Ya el Estado Nacional comenzó a ser un estorbo para el desplazamiento de capitales, bienes, servicios, personas y productos mundializados. Comenzó la regionalización y con ello el antiguo orden empezó a desestructurarse. El viejo proletariado, que en su momento era la base de la pirámide social, arraigada en las industrias extractivas primarias y que pasó poco a poco a formar parte de los regimientos de trabajadores industriales, empezó a perder uniformidad. Las industrias secundarias y las terciarias, los servicios cada vez más sofisticados, fueron absorbiendo mano de obra en una reconversión continua de los factores de producción. Los antiguos gremios y sindicatos perdieron poder de clase, direccionándose hacia reivindicaciones inmediatas de tipo salarial y ocupacional. La revolución tecnológica provocó nuevas aceleraciones en un mundo desparejo, en el que vastas regiones postergadas se
se alejaban cada vez más de los centros de decisión. Esas regiones colonizadas, expoliadas y destinadas a ocupar sectores de abastecimiento bruto en la División Internacional del Trabajo, cada vez vendían más barata su producción y cada vez compraban más cara la tecnología necesaria a su desarrollo. Entre tanto, las deudas contraídas para seguir el modelo de desarrollo impuesto seguían creciendo. Llegó el momento en que las empresas necesitaron flexibilizarse, descentralizarse, agilizarse y competir. Tanto en el mundo capitalista como en el socialista, las estructuras rígidas comenzaron a resquebrajarse al tiempo que se imponían gastos cada vez más agobiantes para mantener en crecimiento a los complejos militar-industriales. Sobrevino entonces uno de los momentos más críticos de la historia humana. Y es allí, desde el campo socialista, desde donde comenzó el desarme unilateral. Solo la historia futura determinará si aquello fue un error o fue precisamente lo que salvó a nuestro mundo del holocausto nuclear. Toda esta secuencia es fácilmente reconocible y así llegamos a un mundo en el que la concentración del poder financiero tiene postrada a toda industria, a todo comercio, a toda política, a todo país y a todo individuo. Comienza la etapa del sistema cerrado y en un sistema cerrado no queda otra alternativa que la desestructuración. En esta perspectiva, la desestructuración del campo socialista aparece como el preludio de la desestructuración mundial que se acelera vertiginosamente. Este es el momento de crisis en el que estamos ubicados. Pero la crisis tiende a resolverse en diversas variantes, por simple economía de hipótesis y además, para ejemplificar en grandes trazos, en las cartas se esbozan dos posibilidades. Por una parte, la variante de la entropía de los sistemas cerrados y por otra parte, la variante de la apertura de un sistema cerrado merced a la acción no natural, sino intencional del ser humano. Veamos la primera, matizada con un cierto pintoresquismo descriptivo. Es altamente probable la consolidación de un imperio mundial que tenderá a homogeneizar la economía, el derecho, las comunicaciones, los valores, la lengua, los usos y costumbres. Un imperio mundial instrumentado por el capital financiero internacional que no habrá de reparar aún en las propias poblaciones de los centros de decisión. Y en esa saturación, el tejido social seguirá su proceso de descomposición. Las organizaciones políticas y sociales, la administración del Estado, serán ocupadas por los tecnócratas al servicio de un monstruoso paraestado que tenderá a disciplinar a las poblaciones cada vez con medidas más restrictivas a medida que la descomposición se acentúe. El pensamiento habrá perdido su capacidad abstractiva, reemplazado por una forma de funcionamiento analítico y paso a paso según el modelo computacional. Se habrá perdido la noción de proceso y estructura, resultando con ello simples estudios de lingüística y análisis formal. La moda, el lenguaje y los estilos sociales, la música, la arquitectura, las artes plásticas y la literatura resultarán desestructuradas y, en todo caso, se verá como un gran avance
la mezcla de estilos en todos los campos, como ocurriera en otras ocasiones de la historia, con los eclecticismos de la decadencia imperial. Entonces, la antigua esperanza de uniformar todo en manos de un mismo poder se desvanecerá para siempre. En este oscurecimiento de la razón, en esta fatiga de los pueblos, quedará el campo libre a los fanatismos de todo signo, a la negación de la vida, al culto del suicidio, al fundamentalismo descarnado. Ya no habrá ciencia, ni grandes revoluciones del pensamiento, solo tecnología, que para entonces será llamada ciencia. Resurgirán los localismos, las luchas étnicas, y los pueblos postergados se abalanzarán sobre los centros de decisión en un torbellino en el que las macrociudades anteriormente hacinadas quedarán deshabitadas. Continuas guerras civiles sacudirán a este pobre planeta en el que no desearemos vivir. En fin, esta es la parte del cuento que se ha repetido en numerosas civilizaciones en un momento en que creyeron en su progreso indefinido. Todas esas culturas terminaron en la disolución, pero afortunadamente, cuando unas cayeron, en otros puntos se erigieron nuevos impulsos humanos, y en esa alternancia lo viejo fue superado por lo nuevo. Está claro que en un sistema mundial cerrado no queda lugar para el surgimiento de otra civilización, sino una larga y oscura Edad Media mundial. Si lo que se plantea en las cartas, en base al modelo explicado, es del todo incorrecto, no tenemos por qué preocuparnos. Si en cambio el proceso mecánico de las estructuras históricas lleva a la dirección comentada, es hora de preguntarse cómo el ser humano puede cambiar la dirección de los acontecimientos. A su vez, ¿quiénes podrían producir ese formidable cambio de dirección sino los pueblos, que son precisamente el sujeto de la historia? Habremos llegado a un estado de madurez suficiente para comprender que a partir de ahora no habrá progreso si no es de todos y para todos. Esta es la segunda hipótesis que se explora en las cartas. Si hace carne en los pueblos la idea de que, y es bueno repetirlo, no habrá progreso si no es de todos y para todos, entonces la lucha será clara. En el último escalón de la desestructuración, en la base social, empezarán a soplar los nuevos vientos. En los barrios, en las comunidades vecinales, en los lugares de trabajo más humildes, comenzará a regenerar el tejido social. Este será aparentemente un fenómeno espontáneo. Se repetirá en el surgimiento de múltiples agrupaciones de base que formarán los trabajadores ya independizados de la tutela de las cúpulas sindicales.
aparecerán numerosos nucleamientos políticos sin organización central, en lucha con las organizaciones políticas cupulares. Comenzará la discusión en cada fábrica, en cada oficina, en cada empresa. De los reclamos inmediatistas se irá cobrando conciencia hacia la situación más amplia en la que el trabajo tendrá más valor que el capital y en la que el riesgo del trabajo será más clara que el riesgo del capital a la hora de considerar prioridades. Fácilmente se llegará a la conclusión de que la ganancia de la empresa debe reinvertirse en abrir nuevas fuentes de trabajo o derivar hacia otros sectores en los que la producción siga aumentando, en lugar de derivar hacia franjas especulativas que terminan engrosando el capital financiero, que producen el vaciamiento empresarial y que llevan a la posterior quiebra del aparato productivo. El empresario comenzará a advertir que ha sido convertido en simple empleado de la banca y que en esta emergencia su ayuda natural está en el trabajador. El fermento social comenzará a activarse nuevamente y se desatará la lucha clara y franca entre el capital especulativo en su neto carácter de fuerza abstracta e inhumana y las fuerzas del trabajo, verdadera palanca de la transformación del mundo. Empezará a comprenderse de una vez que el progreso no depende de la deuda que se contrae con los bancos, sino que los bancos deberán otorgar créditos a la empresa sin cobro de intereses. Y también quedará claro que no habrá forma de descongestionar la concentración que lleva al colapso, sino es mediante una redistribución de la riqueza hacia las áreas postergadas. La democracia real, plebiscitaria y directa será una necesidad, porque se querrá salir de la agonía de la no participación y de la amenaza constante del desborde popular. Los poderes serán reformados, porque ya habrán perdido todo crédito y todo significado las estructuras de la democracia formal dependiente del capital financiero. Sin duda, este segundo libreto de crisis se presentará luego de un periodo de incubación en el que los problemas se agudizarán. Entonces, comenzará esa serie de avances y retrocesos en que cada éxito será multiplicado como efecto de demostración en los lugares más remotos gracias a las comunicaciones instantáneas. Ni siquiera se tratará de la conquista de los estados nacionales, sino de una situación mundial en la que se irán multiplicando estos fenómenos sociales antecesores de un cambio radical en la dirección de los acontecimientos. De este modo, en lugar de desembocar el proceso en el colapso mecánico tantas veces repetido, la voluntad de cambio y de dirección de los pueblos comenzará a recorrer el camino hacia la nación humana universal. Es esta segunda posibilidad, es a esta alternativa a la que apuestan los humanistas de hoy. Tienen demasiada fe en el ser humano
como para creer que todo terminará estúpidamente. Y si bien no se siente en la vanguardia del proceso humano, se disponen a acompañar ese proceso en la medida de sus fuerzas y allí donde estén posicionados. No quisiera tomar más tiempo de comentar el libro que hoy tenemos en nuestras manos. Solamente desearía reconocer la paciencia y la tolerancia que ustedes han mostrado al seguir este aburrido desarrollo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, ahí veíamos al negro, ¿no? Mario Rodríguez Luis Cobos, en la presentación de este libro que nos convoca hoy día, que es Cartas a mis amigos. Muy bienvenidos a todos y todas. Y todas. Palabras por el chat o levantando la manito, ya que me gustaría que en consenso nos diéramos la oportunidad de preguntarnos si queremos, cómo quisiéramos, qué quisiéramos de esta jornada, ¿no? Yo diría que 1 hora más a lo mejor sería prudente y tal vez presentarse, conversar. Ahora sí, muchas gracias. Mira, no me puse a llorar porque me iban a mirar las lágrimas aquí. En realidad, igual me emocioné mucho, sobre todo en el final. Tan humilde siempre el negro, weón, la cagó, weón. En realidad, le comentaba a la Pachi, chucha, que increíble escucharlo hoy, porque en esas charlas no entendíamos nada. En muchas charlas que yo estuve con el negro nunca entendí nada. O sea, yo sentía que era algo poderoso lo que le estaba diciendo, que hacía un desarrollo potente, y sus explicaciones siempre fueron acogidas por mí. Pero ¿entendidas? No. Puta, qué descripción más gráfica, más potente de lo que estamos viviendo. Así es que me emocionó mucho y creo que cuesta entender cómo un ser humano pudo tener un desarrollo tan brillante que nos pone hoy día en una condición tan vigilante y tan lúcida porque fuimos advertidos, no nos podemos hacer los hueones. Así que a poner en el esfuerzo, la gana en transformar en la dirección deseada de la fe en el ser humano, porque efectivamente está la diversidad misma y la dispersión misma en la sociedad. Uno levanta una voz y tienes varias otras voces que te pueden rechazar, otros que te pueden apoyar, etc. La dispersión misma. Así es que a poner fe y a trabajar en equipo. Un gusto, gracias por el trabajo. Ibar y luego Helmut. Gracias, José. Eso. Bueno, después de esta genial charla, me da la impresión que no sé si alcancemos a leer la carta 1 solamente en los comentarios, porque aquí en realidad describe todo un proceso de cómo se forma la concentración del capital, primero en forma brillante, con la burguesía, los colonialismos y finalmente hasta llegar a la concentración del capital financiero que está dominando todo el mundo. A mí me gustaría rescatar 2 puntos que van en la dirección de lo que podemos hacer, digamos, nosotros, como Partido Humanista. Primero, bueno, rescatar que la dirección de los acontecimientos podría llevarnos a esta oscura Edad Media, podría ser, digamos, no está descartado, si es que el ser humano no es capaz de darle otra dirección a los hechos. Nosotros, digamos, como somos pocos en general, lo que podemos hacer es influenciar el proceso.
Entonces, es como, digamos, cuando se lanza una flecha, ¿no? Si uno logra desviar un grado el ángulo, la flecha va a caer en un lugar muy distinto al que originalmente iba. Entonces, el negro ahí describe este momento actual de total desestructuración, donde se ha llegado, digamos, a que la gente, y sobre todo en Chile, se haya ido a las calles a pedir lo que es justo, que es la primera etapa de este intento del ser humano de dar una dirección nueva. A su vez, se ha empezado a organizar en los barrios, tal como lo plantea el negro ahí, que el nuevo orden va a surgir de los barrios, de las localidades. Y yo creo que es importante que reflexionemos en eso. Porque en ese momento estamos en el momento en que la sociedad, en que el ser humano en Chile se está organizando en los barrios, está organizando, se autoconvoca a hacer asambleas barriales, cabildos comunales. También él nos invita a acompañar el proceso. Es importante, yo creo, porque acompañar el proceso, para mí, significa irse a estas organizaciones barriales a conversar con la gente. Por un lado. Por otro lado, cómo influenciar en un futuro que no conocemos. Que él lo describe ahí, pero nosotros no conocemos, no hemos vivido una sociedad humana universal, pero tampoco hemos vivido un sistema económico donde el poder esté en los trabajadores. No lo hemos vivido, como lo describe él en el documento humanista. No hemos vivido una democracia real, no sabemos cómo es una participación real de la gente para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, para mí, y eso creo que desestructurar en la cabeza nuestra forma que hemos aprendido desde niño, significa un intenso trabajo interno. Porque es la única manera de lograr cambiar, por lo menos conocer cómo uno funciona, y de ahí hacer una transformación que obviamente va a ser acompañada con toda la gente, no tenemos nosotros la varita mágica, pero sí en un largo proceso de trabajo interno podemos llegar en su máximo a una inspiración. Y ese es un punto que uno puede recordar, que un conjunto de personas inspiradas puede darle una dirección muy distinta a un proceso, como ha pasado, digamos, con Buda, con el mismo Silo, que han hecho un cambio histórico en sus lugares, digamos, en el caso de Buda, y le han dado una dirección. Esa es la reflexión que saco de toda esta, porque ¿no? El negro habla de todo el proceso, cómo se formó, qué es lo que viene después, porque nosotros estamos en el proceso reciente de reclamar lo justo. Y otra cosa, que él habla de los efectos de demostración. Y para mí también creo que Chile está avanzado en el proceso de demostración. Chile es un país que lleva como la delantera, es un país, claro, que está en la periferia del mundo, cumple todas las condiciones que sí lo habla ahí. Ese es el punto que a mí me hace reflexionar, acompañando este proceso, tratar, ¿no es cierto?, de hacer un cambio en nuestro nivel de conciencia, y además tratar de provocar un efecto de demostración. Puede ser en la comuna donde uno vive, pero realmente el país está en una situación histórica muy, muy interesante, desde el punto de vista de esta misma análisis y descripción que hace el negro, y que lo profundiza después en cada una de las cartas, ¿no? O antes lo profundizó en cada una de las cartas. Eso es lo que yo quería contarles como las reflexiones que he tenido de esta charla. Sigo yo, parece. Primero, saludar a los amigos y amigas. Recién había visto a Rodrigo Erazo por ahí aparecer, parece que se salió. Sí. Me pasaron varias cosas al escuchar al negro.
una innegable emoción de escuchar al maestro, pero también empezar a evocar algunos recuerdos. Me tocó estar hace unos 30 años atrás más o menos con Bolodia en Antofagasta. Me tocó ir en un auto, en una caravana, desde Antofagasta hasta el aeropuerto a buscarlo, y yo levantando una bandera roja con la hoz y el martillo por la ventana del auto. Y luego llevarlo a recorrer universidades, sindicatos durante una semana completa. Y recuerdo que el registro que me quedó esa semana con Bolodia fue en cierta forma contradictorio. Y voy a ir a este recuerdo para hacer la comparación de lo que me pasa al ir escuchando al negro en esta explicación de Cartas a mis amigos. Fue un registro muy contradictorio porque me daba cuenta que tenía al frente mío a un intelectual que valía la pena escuchar y leer, pero de una soberbia y de un destample stalinista muy chocante. Entonces uno decía, puta, el viejo inteligente, pero pesado, el concha de su madre. Era el registro que te producía. Y cuando escucho al negro hacer esta descripción del sistema y las posibles salidas, buenas o malas, que están abiertas, y en el fondo diciendo una posible buena salida a esta crisis pasa únicamente por la intencionalidad humana, me queda el registro de estar escuchando a alguien que te dice: no vengo a decirte cómo hacerlo, vengo a decirte que hay futuro, que es posible. Y eso me abre, me queda un registro interno de bondad, de que podemos crearlo. Concuerdo con lo que dice Ibar, no sabemos cómo, porque lo único que conocemos y tenemos guardado en memoria es un sistema absolutamente inhumano en todo sentido. Pero también concuerdo con Ibar cuando dice Chile es una muestra de cómo parece que se pueden empezar a hacer las cosas desde lo colectivo, desde lo comunitario, desde de lo vecinal. Parece que acá están pasando ciertas cosas. No sé si es lo que está hablando el negro, no lo sabemos. Pero parece que estamos empezando a descubrir el cómo crear y vivir de una forma distinta, mucho más horizontal, y pasa por un tema de un cambio interno profundo. Una desbolodización, por decirlo un poco de una forma, antes que nos ayude a ir humanizándonos en conjunto. Me deja, no sé, a lo mejor no alcanzaremos a empezar con la carta 1, pero ya el escuchar al negro en la presentación del libro y poder intercambiar ya hace el fin de semana completo. Así que gracias. Veo que la fecha de la primera carta es el año 91, o sea, hace casi 30 años. Y a mí siempre me ha pasado, ahora yo estoy insertándome en mi territorio, y es en Peñalolén Alto Sur, ¿ya?
estoy participando en el cabildo de acá y hemos estado haciendo apoyo a ollas comunes. Y yo he tomado la chance de ir a terreno algunas veces a la semana. Estoy encargado de la distribución y las compras de provisiones. Entonces he visto un poco cómo es la recomposición, digámoslo así, del tejido social, sobre todo de las mujeres, ¿ya? Y siento que los que han hecho un trabajo territorial permanente ahí han sido los comunistas, los del mismo partido de Volodya Teitelbaum, y yo eso se los reconozco, se los admiro, ¿sí? Y me gustaría contar con más herramientas de análisis aterrizadas a la situación chilena, ¿ya? O sea, de alguna manera aterrizar todo esto que dice el negro a la contingencia chilena de hoy, ¿ya? Para poder tener, no estar tan en el aire y además poder hablar con la gente de su realidad concreta, ¿ya? Y por eso me parece que es súper bueno que hagamos esta serie de intercambios sobre la carta a mis amigos. Coincido con el José Antonio, que en ese momento yo no cachaba mucho. O sea, era como que estaba, digamos, el negro tirando como una sonda hacia el futuro. Y ahora, claro, cacho mucho más. Pero también tengo mis dudas sobre cómo se concreta alguna de las cosas que dice él en nuestra realidad, ¿ya? Eso, o sea, estoy súper agradecido a los organizadores y con muchas ganas de intercambiar. No sé cómo lo vamos a hacer. Ya la Cookie nos dirá si va a ser una carta por sesión o algo así, pero a mí me gustaría también conversar acotadamente sobre cómo se llevan estas cosas que está planteando las cartas a nuestra realidad de Chile de hoy. Eso. Muchas gracias. Gracias, David. ¿Más palabras? Ya. Hola, Hola, San. Hola, Pati. Pati, hola. Un gusto compartir con ustedes, David, tanto tiempo. Pati, linda. Sí, Hola, bien. Pati, tanto tiempo. Sí, estoy emocionada, estoy súper emocionada. Escucharlo me da una cosa. Ay, pero espérate. Quiero contarles de que en el 94 trajimos asilo a Concepción. Y él lanzó el libro de cartas a mis amigos acá en Concepción, en la sala Andes, en la sala la compilación Los Andes, y el análisis lo hizo un escritor de acá, penquista, Tulio Mendoza. Y fue precioso, o sea, en la sala Andes, Silo, en Concepción. Después fue ahí, siempre pobres nosotros, no teníamos ni plata para invitarla a comer. Así que una amiga, la Ingrid Weber, una antigua, si es que alguien la conoce, la Ingrid Weber, que parece que vive en Europa. Está en Barcelona. Está en Barcelona, en España. Sí. Y era como la paltona de los humanistas de acá, y tenía casa en el centro y una buena casa, así que ella salvó la situación y fuimos a la casa de ella a tomar un cafecito con unos picadillos, no teníamos más plata, nada. Fue súper, me acordé de eso. Eso se lo quería compartir. Después, me parece que este hombre hace un análisis de la sociedad, de la historia, pero tan brillante, tan brillante. Mira, yo ahora con la pandemia me puse a estudiar un poco marxismo, porque había que hacer algo útil, siempre me ha interesado eso. ¿Ah? También tengo un poco de admiración por los comunistas, porque les reconozco un trabajo territorial. Y recién me fueron cayendo tejas de comprensión de la historia, las etapas, lo que dice el negro, y él lo dijo tantas veces, lo ha dicho tantas veces, y no sé, es como que te hace un repaso de la enseñanza media, de todo, y con un vocabulario de repente elevado, y después te baja los códigos. Es una cuestión maravillosa, creo, un maestro que tuvimos, que tenemos, que nos dejó tanto, que es espectacular.
Después yo observo que nosotros los humanistas, me refiero a los humanistas de Chile, también hemos ido cambiando mucho y nos ha hecho bien el meternos en los territorios, porque mira, cuando recién partimos como partido humanista éramos bien pesaditos, como que degradábamos todo esto me entendí, el compañero, el pueblo unido, esas canciones, se anda con el puño en alto, me entendí, no, nosotros somos otra cosa, somos la nueva izquierda, somos otro estilo. Pero ahora nos hemos ido metiendo y eso yo creo que ha sido bonito para nosotros y el ver que no, este cambio y este avance no lo vamos a hacer solo, no podemos hacerlo solo. Así que yo reconozco ese tremendo cambio de nosotros también y ha hecho que, yo creo que para bien, yo creo que ha sido para bien. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Si lo está diciendo, lo que hay que hacer es bajar a la base social y participar y ponerle el cuerpo. Me acuerdo antes, a propósito te digo, de que uno ha cambiado también, o sea, de nosotros, no, la gente participa solo con nosotros, ¿ah? Y con nosotros se entiende y un lenguaje muy exclusivo. Pero yo, por ejemplo, siempre he participado en los clubes deportivos, en la junta de vecinos, he sido dirigente de mi junta de vecinos, porque se me grabó el negro cuando dijo eso del arraigo, ¿ah? De actuar localmente. Entonces, ponte tú, ustedes que me conocen tanto, yo soy instructora de karate y yo soy la profesora de karate del barrio. Yo hago clases de karate todos los sábados a la mañana, hoy día no porque es festivo, a una cuadra de mi casa. Entonces, ese ha sido como el mensaje más concreto que yo recogí de él. ¿Qué entrego yo a los niños? Yo les enseño karate, les enseño la disciplina, les enseño a saludar, hacemos ejercicio y tengo a la gente súper agradecida ahora en pandemia porque los cabros están súper entretenidos. Eso les quería comentar, estoy súper emocionada y contenta de estar con ustedes. Hacía mucho tiempo que no leía las cartas, que no las escuchaba las cartas de mis amigos. Esas frases tan poderosas que dice él, que no somos jefes de nadie, se me prende, weón, una weá que venga a salir a luchar al tiro para afuera. Y creo que estamos en un momento tan interesante, que Chile nació el neoliberalismo acá y tiene que morir acá. Tenemos que seguir repasando y escuchando así, no sé, maravilloso su discurso, su planteo y tan clarito. Eso, amigos queridos. Hecho eso. Gracias, cariño. Qué linda, Pati. Gracias a ti por tu experiencia y la de todos los que han intervenido. Yo quiero hacer solo un paréntesis de lo que dijo Patricia en relación a la visita del negro en Concepción. Estamos, todas las amigas de formación y los amigos de la coordinadora, bueno, lo vamos a anunciar también, haciendo una recopilación de material, videos antiguos que estén en VHS, fotos, todo lo que haya. Si lo pueden hacer llegar, es bienvenido porque lo queremos digitalizar para el futuro. Así que les paso ese datito. No sé si alguien más tiene palabras y quiere dar un par de palabras. Yo ya tengo una idea de este intercambio, cómo podríamos avanzar, pero no quisiera, digamos, seguir si que alguien más quiere conversar o dar su mirada, o preguntas también. Me parece no. Bueno. Yo tenía una pequeña presentación que me acompaña, es muy pequeña porque justamente nosotros creemos que los ámbitos son los maestros, entonces el intercambio acá es lo que nos va a ir nutriendo. Entonces, bueno, estas cartas fueron publicadas separadamente a medida que el autor las fue produciendo. La primera fue escrita el 21 de febrero del 91 y la 10ª y la última redactada el 15 de diciembre del 93. Pasaron casi 3 años. En ese tiempo, principio de los 90, ocurrieron transformaciones globales importantes en casi todos los campos del hacer humano. En ese sentido, yo les quiero invitar a que revisemos breve, así ya que tenemos la chance de contar por internet, y para los últimos que se sumaron, saber que formacionph.cl, en la biblioteca ustedes encuentran el libro para
pinchan acá y se les abre el PDF para quienes no lo tienen, ¿ya? Lo recuerdo en caso que no hayan llegado al principio. Bueno, decía yo que si uno entra, por ejemplo, a Wikipedia, y esta es una sugerencia que se hace en el mismo libro, yo tengo la versión, tengo acá una versión a papel, de una edición de virtuales, y acá nos dicen esto, este amigo, o el mismo negro seguramente que hizo esta explicación inicial, que hay que hacer igual un esfuerzo por revisar qué estaba pasando en ese periodo, en esos años, 90, 91, 93. Entonces, bueno, como les decía, nosotros tenemos la posibilidad de entrar y revisar los años 90 de manera muy express a través de Wikipedia y revisar qué es lo que estaba pasando en el mundo y cómo es que habían muchos cambios en relación a la tecnología, a las alianzas, a los modelos económicos, a una serie de acontecimientos históricos que pasaron en esos años, ¿ya? Yo hoy día me encontré con esta noticia que tiene que ver con el fallecimiento, la partida de el último mariscal de la extinta Unión Soviética. Y recordé que hace poquito que leí un libro de Gonzalo García Huidobro. No sé si ustedes sabían que este partido tuvo participación en un consulado en Moscú y estuvo con muchas conversaciones en esos lugares con amigos allá en Rusia. Muy interesante, se los doy como dato para que lo busquen también, se llama Otras miradas y otras realidades, que es la experiencia de Gonzalo García Huidobro allá en Rusia. Bueno, me encuentro con esta noticia que justamente él fallece en relación al día de hoy, si no me equivoco, 17, no, esto pasó en abril. Bueno, disculpe. Entonces, bueno, acá uno puede buscar con distintas hashtags o posibilidades en relación a qué pasaba en esos años, y me detuve por un hecho que es del 91, que es en relación a una encíclica polémica que salió también de el Papado de Roma, que también es interesante revisar, porque uno va viendo cómo todo está relacionado, ¿cierto? Acá, en este video, que se los voy a mandar, les voy a mandar tal cual este enlace, lo pueden ir revisando. Les hago entonces la invitación a que revisemos qué pasó entre el 91, 92 y 93, que fueron los años donde el negro escribe estas cartas a mis amigos. En ese tiempo ocurrieron transformaciones globales importantes en casi todos los campos del quehacer humano. Si la velocidad del cambio se sigue incrementando, como ha sucedido en ese lapso, un lector de las próximas décadas difícilmente entenderá el contexto mundial en que continuamente hace referencia el autor. Y por consiguiente, no apreciará muchas de las ideas que se expresan en estos escritos. Por ello, habría que recomendar a los hipotéticos lectores del futuro tener a mano una reseña de los acontecimientos que ocurrieron entre el 91 y el 94. Sugerirles obtener una comprensión amplia del desarrollo económico y tecnológico. Ahí veíamos la oveja Dolly, no sé si ustedes se acuerdan de la oveja Dolly en relación a la clonación. Sugerirles obtener entonces este desarrollo económico y tecnológico de la época, de las hambrunas y de los conflictos de esas épocas, de la publicidad y de la moda. Sería necesario pedirles que escucharan la música, vieran las imágenes arquitectónicas y urbanísticas, observaran los hacinamientos de las macrociudades, las migraciones, la descomposición ecológica y el modo de vida de aquel curioso momento histórico. Sobre todo habría que rogarles que intentaran penetrar en los dimes y que te dirés
de aquellos formadores de opinión, de los filósofos, sociólogos, psicólogos de esa etapa cruel y estúpida. Si bien en estas cartas se habla de cierto presente, es indudable que fueron redactadas con la mirada puesta en el futuro. Y creo que únicamente desde allí podrán ser confirmadas o refutadas. Dentro, digamos, de la presentación del negro y las impresiones de algunos de los que comentaron acá posterior al video, yo recojo algunas cosas que me parecen interesantes en relación al negro cuando habla del sistema cerrado en el que nos encontramos y que la única salida es la desestructuración. En estos días nosotros hemos escuchado noticias de Estados Unidos, noticias de otros países vecinos en donde están pasando cosas como en Bolivia. Sabemos que están pasando cosas en distintas partes del mundo, también en China, que están tratando de abrir esas fronteras. No solo, digamos, en este país hemos tenido hartos cambios en cuanto al cuestionamiento que se le hace a la institucionalidad y al sistema, yo creo, por lo tanto, porque es eso lo que refleja la institucionalidad de cada país, el sistema en el que vivimos. Y nosotros reconocemos que el sistema en el que vivimos hoy día se llama modelo neoliberal. O así, digamos, varios lo han titulado. No me quiero arrogar eso. Bueno, hablamos entonces también de que no, o el negro dice y menciona, de que no habrá progreso si no es de todos y para todes. Yo diría que el negro diría todes, si hoy día viviera. Él siempre miraba al futuro. Y que la lucha se hace más clara cuando nos vamos dando cuenta de eso. También hace mención a algo interesante, que es que el empresario es el empleado de la banca. Y hace un llamado a no más especulación financiera. También me quedo con el efecto de demostración en relación a las bases en nuestros territorios y diferentes lugares de arraigo. Eso pude tomar yo y como que me quedaron resonando y se los quería compartir, para tal vez proponerles trabajar hasta las 12:30 en la lectura de cartas a mis amigos, carta número 1, hasta donde lleguemos, ¿ya? Tal vez podríamos leer el primer punto y luego volver a compartir entre nosotros qué nos pareció. Si llegamos a las 12:30 nos detenemos y continuamos el próximo sábado según donde hayamos quedado. No sé qué les parece. Ya, veo deditos para arriba. Entonces, nos vamos a sacar... Perdona, el prólogo, o sea, la presentación de Valinsky, que me imagino que es el mismo negro, ¿no? Ese lo vamos a saltar. Vamos a ir directamente a la primera carta a mis amigos. Sí, lo que sí puedo hacer es subir este prólogo a la biblioteca virtual, porque acá no, veo que no está. Así que para los amigos y amigas que están aquí conectados y que quieran acceder a él, a esta explicación que efectivamente está en este libro, que es de esta edición impresa, lo puedo comprometerme a subirlo y pasar a la primera carta, no sé, a menos que alguien se ofrezca a leerla. La verdad es que contiene bastantes citas, interesantes por cierto, hace una revisión de qué es lo que contiene cada una de las cartas, qué es lo que aborda cada una de las cartas, pero nada más, pienso que tal vez podríamos avanzar leyendo la primera y compartir, y como les decía, enviarles esto luego subido cargado a la biblioteca. No sé si... ¿sí? Porque si no vamos a entrar en todas las cartas, entonces así como que eso es bastante para una primera vez. Bueno, no sé si hay alguien que se quiera ofrecer para leer el primer punto. Ya, yo lo hago. Es hasta antes de la situación actual, y luego podríamos pasar al punto de situación actual por otro de los que está aquí. Ya.
Estimados amigos, desde hace tiempo recibo correspondencia desde distintos países pidiendo explicación o ampliaciones sobre temas que aparecen en mis libros. En general, se reclama clarificación sobre asuntos tan concretos como la violencia, la política, la economía, la ecología, las relaciones sociales y las interpersonales. Como se ve, las preocupaciones son muchas y diversas, y es claro que en estos campos tendrán que ser los especialistas los que den respuesta. Por supuesto que ese no es mi caso. Hasta donde sea posible, trataré de no repetir lo ya escrito en otros lugares y ojalá pueda esbozar en pocas líneas la situación general que nos toca vivir y las tendencias más inmediatas que se perfilan. En otras épocas se hubiera tomado como hilo conductor de este tipo de descripción una cierta idea del malestar de la cultura. Pero hoy, en cambio, hablaremos de la veloz modificación que se está produciendo en las economías, en las costumbres, en las ideologías y en las creencias, tratando de rastrear una cierta desorientación que parece asfixiar a los individuos y los pueblos. Antes de entrar en tema, quisiera hacer dos advertencias. Una, referida al mundo que se fue y que parece ser considerado en este escrito con una cierta nostalgia. Y otra, que apunta al modo de exponer en el que podría verse una total ausencia de matices, llevando las cosas a un primitivismo de planteo que en realidad no formulan de ese modo aquellos que nosotros criticamos. Diré que quienes creemos en la evolución humana no estamos deprimidos por los cambios, sino más bien deseamos un incremento en la aceleración de los acontecimientos mientras tratamos de adaptarnos crecientemente a los nuevos tiempos. En cuanto al modo de expresar la argumentación de los defensores del nuevo orden, entre comillas, puedo comentar lo siguiente. Al hablar de ellos, no han dejado de resonar en mí los acordes de aquellas diametrales ficciones literarias, 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley. Esos magníficos escritores vaticinaron un mundo futuro en el que por medios violentos o persuasivos el ser humano terminaba sumergido y robotizado. Creo que ambos atribuyeron demasiada inteligencia a los malos y demasiada estupidez a los buenos de sus novelas, movidos tal vez por un pesimismo de trasfondo que no es el caso de interpretar ahora. Los malos de hoy son personas con muchos problemas y una gran avidez, pero en todo caso incompetentes para orientar procesos históricos que claramente escapan a su voluntad y capacidad de planificación. En general, se trata de gente poco estudiosa y de técnicos a su servicio que disponen de recursos parcelados y patéticamente insuficientes. Así es que pediré no tomar muy en serio algunos párrafos en los que en realidad nos divertimos poniendo en sus bocas palabras que no dicen, aunque sus intenciones vayan en esa dirección. Creo que hay que considerar estas cosas fuera de toda solemnidad, afín a la época que muere, y en cambio plantearlas con el buen humor y el espíritu de broma que campea en las cartas intercambiadas por las gentes verdaderamente amigas. Seguimos al tiro al primer punto, parece, ¿o no? ¿Sí? Ya, démosle al primero y ahí nos detenemos para entrar en tema. ¿Yo? ¿O alguien más? Bueno, 1. La situación actual. Desde el comienzo de su historia, la humanidad evoluciona trabajando para lograr una vida mejor. A pesar de los avances, hoy se utiliza el poder y la fuerza económica y tecnológica para asesinar, empobrecer y oprimir en vastas regiones del mundo, destruyendo además el futuro de las nuevas generaciones y el equilibrio general de la vida en el planeta. Un pequeño porcentaje de la humanidad posee grandes riquezas, mientras las mayorías padecen serias necesidades. En algunos lugares hay trabajo y remuneración suficiente, pero en otros la situación es desastrosa.
En todas partes los sectores más humildes sufren horrores para no morirse de hambre. Hoy, mínimamente, y por el solo hecho de haber nacido en un medio social, todo ser humano requiere adecuada alimentación, sanidad, vivienda, educación, vestido, servicios, y llegando a cierta edad, necesita asegurar su futuro por el tiempo de vida que le quede. Con todo derecho la gente quiere eso para ella y sus hijos, ambicionando que estos puedan vivir mejor. Sin embargo, esas aspiraciones de miles de millones de personas hoy no son satisfechas. Gracias, David. De nada. Fantástico. Se escucha bien. Gracias. ¿Sigo? ¿Sí? ¿Seguimos la próxima? Podríamos analizar ese punto, habíamos comentado. Sí. Por Claro, eso no sé, preguntamos. se me ocurre comentar que no podía hacer una descripción hecha hace, bueno, está hablando de la historia, entonces efectivamente describe el desarrollo con una capacidad de síntesis impresionante. En 3 líneas comenta la lucha del ser humano por el desarrollo, por mejorar sus condiciones de vida, y la sintetiza en la explotación misma que hoy día tenemos y que nos ha llevado a la explosión en Chile, porque el modelo neoliberal efectivamente es el que es como el que estrangula, ¿no es cierto?, al ser humano. Entonces, en 8 líneas sintetizó el proceso de lucha por un mejor vivir, demostrando cómo la gente hoy día sufre en distintas regiones. Lo encuentro clarísimo, inspirador. Eso. Yo tengo la palabra, parece. No, yo quería comentar un hecho que es el tema de la aceleración de la cosa tecnológica. Porque muchos de nosotros que ya tenemos algunos años hemos vivido el proceso más o menos completo, o digamos gran parte. Yo recuerdo cuando entré a la universidad, se usaba la regla de cálculo. No habían calculadoras. Me acuerdo que cuando aparece la calculadora, o sea, habían aparecido las calculadoras en realidad, pero una de las discusiones grandes que había en la universidad era si era bueno usar la calculadora o no. Entonces, un tema, yo creo que es un tema muy relevante este tema, porque también nosotros nos vemos enfrentados a nuevas tecnologías que nuestros hijos manejan a perfección, y a nosotros nos cuesta meternos en todos estos temas, digamos. Cuando llegaron los primeros computadores, yo veo, por ejemplo, gente, bueno, a nosotros afortunadamente Silo siempre nos instó a aprender las tecnologías y a usarlas, o sea, lo más posible. Me acuerdo que tuvimos las bases de datos en los primeros tiempos en unos computadores Atari que hacíamos las cuentas, pero nos fuimos metiendo y tenemos ese incentivo de ir aprendiendo. Entonces, pero yo veo, por ejemplo, el caso de gente más de mi edad, o el caso, por ejemplo, de mi mamá, que no lo manejan, digamos, o sea, usan un teléfono parecido a los anteriores, digamos, que he hecho acá. Entonces, el desfase y el temor que provoca estas cosas tecnológicas es lo importante, porque la gente se siente como aparte, o nos sentimos también, como aparte del proceso, como que no podemos entrar, como que estamos desplazados. Entonces, ese tema yo creo que es importante, que ahí lo toma él como uno de los puntos, digamos, que es la aceleración de la cosa tecnológica. Y cada vez esta cosa es exponencial, cada vez más rápida. Eso quería comentar sobre el proceso.
Sí, aportar también en relación a lo que menciona el negro en relación a 1984 y un mundo feliz. No sé si el David también nos puede comentar de eso, ¿sí? ¿En tu micrófono? No, que digo que el Helmut pidió la palabra antes de mí. Antes, perdón, no me fijé, disculpa. Estábamos censurados, Helmut. Ahí sí, me descensuré. Estaba tratando un poco, al ir escuchando esta lectura del negro, ir evocando un poco ese tiempo histórico, y ahora empiezo a analizar desde la distancia, obviamente, cómo se iban dando dos mundos. Por un lado, teníamos un Chile saliendo de la dictadura, vanagloriándose de un neoliberalismo que se olía en el ambiente así, pero éramos los jaguares. En ese tiempo sale esta cosa de los jaguares de Latinoamérica, y veníamos a enseñarle al mundo cómo derrotar la pobreza. Ese era el momento histórico en el que estábamos en Chile. Entonces, de hecho, los que veníamos con un discurso distinto de la izquierda nueva o la tradicional, estábamos totalmente fuera de foco. Totalmente. O sea, las calles estaban llenas de mujeres ejecutivas y hombres de terno y corbata. Pero ya en ese momento empezaba a meterse en una forma muy creciente en esas mismas personas la tarjeta de crédito. Y empezaba la gente a endeudarse, pero no importa, porque el sistema lo iba a salvar todo. Estábamos en la cúspide del neoliberalismo y éramos admirados por el mundo entero, por lo menos eso nos decían. Pero en paralelo también se iba gestando estas contradicciones del sistema, del aumento del endeudamiento, de una supuesta clase media que se sustenta en las tarjetas de crédito, y la banca se lo empieza a comer todo. Y siento yo que un poco, o mi interpretación de lo que está diciendo el negro, es que eso es lo que va acelerando el proceso, hasta llegar a lo que estamos hoy en día, o sea, donde los mismos creadores de esa clase media tienen que estar creando bonos especiales para salvar su creación, la clase media. Me acuerdo, a un humanista le escuché hace un tiempo atrás, no me acuerdo quién fue, que decía que la única creación del capitalismo es la clase media, y es tan ordinaria su creación que ahora tiene que crear leyes para salvar su propia creación. Y es lo que veíamos en ese tiempo, o sea, nos vanagloriábamos de ser algo que en verdad era un aceleramiento de las mismas contradicciones. Y hoy día ese Chile está prácticamente desaparecido. O sea, hay un cambio totalmente radical, y siento yo que responde a la descripción que va haciendo el negro en lo que hemos ido viendo hasta este momento. Eso. Bueno, no quiero desviarme demasiado porque ya se nos va haciendo, vamos acercándonos a la hora, pero solamente quería traer a colación las iniciativas que los humanistas hemos hecho durante todo este tiempo y que ahora están ganando más aceptación. Por ejemplo, a la que los humanistas hemos contribuido.
para, para retomar la humildad del negro. Que es la renta básica universal, es un tema que ya está prácticamente aceptado en todos lados. El tema del del tratado del fin de las bombas nucleares, que también está ganando mucha aceptación. Y yo, como participo en la agencia Presenza, creo que también es un medio interesante que ha sido creado, ya lleva 10 años. Entonces, no es que no hayamos avanzado en todo este tiempo desde que el negro escribió las cartas a mi amigo. Y yo creo que eso también va a ser algo que vamos a ir retomando más adelante. Con respecto a las obras literarias de Orwell y Huxley, claro, son, ¿cómo se llama? Son utopías. Utopías, ¿cómo se llaman estas utopías que salen mal? Distopías. Son distopías. Y claro, o sea, cuando llegó el año 1984, yo igual me llamó la atención porque no correspondía tanto con lo que escribió Orwell. Y yo diría que un poco el mundo feliz, con esas masas completamente robotizadas a través del soma, que era una droga que hacía feliz, y una sociedad súper estratificada por clases sociales, se acerca un poco más a lo que estamos viviendo ahora. Para los que no lo han leído, léanlo, es súper interesante. Yo tenía algo cortito que encontré. Igual hay unos como gráficos que están en las redes en relación a estos dos libros, pero lo quise poner acá si es que alguien no lo ubicaba. Entonces, 1984 advierte que seremos vencidos por la opresión impuesta exteriormente, pero en la edición de Huxley, En el mundo feliz, no se requiere un gran hermano para privar a la gente de su autonomía, de su madurez y de su historia. Según él, lo que él percibió, la gente llegará a amar su opresión y a adorar las tecnologías que anulan su capacidad de pensar. Son dos opuestos, y en esto el negro habla, digamos, yo creo que se refiere a la inteligencia colectiva. O sea, él ve estas dos miradas, una negativa y otra positiva, pero en excesos, en relación a estos autores, y yo me quedo con la propuesta de la inteligencia colectiva y la adaptación creciente que se mencionan en esta primera parte de la introducción y primera carta. Continuamos entonces. Encontré aquí también algunas portadas que aparecen del 91, de lo que estaba pasando en Chile, el asesinato de Jaime Guzmán, entre algunos otros, Colo-Colo, por cierto, que llenaban las portadas con los temas del fútbol, en fin. Bueno, pasamos a la parte 2. David, ¿nos ayudas de nuevo o alguien más quiere leer esta parte 2, la alternativa de un mundo mejor, de la primera carta de Silo? Ya. 2. La alternativa de un mundo mejor. Tratando de moderar los problemas comentados, se han hecho diferentes experimentos económicos con disparejos resultados. Actualmente se tiende a aplicar un sistema en el que supuestas leyes de mercado regularán automáticamente el progreso social, superando el desastre producido por las anteriores economías dirigistas. Según este esquema, las guerras, la violencia, la opresión, la desigualdad, la pobreza y la ignorancia irán retrocediendo sin producirse mayores sobresaltos. Los países se integrarán en mercados regionales hasta llegar a una sociedad mundial sin barreras de ningún tipo. Y así como los sectores más pobres de los puntos desarrollados irán elevando su nivel de vida, las regiones menos avanzadas recibirán la influencia del progreso. Las mayorías se adaptarán al nuevo esquema que técnicos capacitados u hombres de negocios estarán en condiciones de poner en marcha. Si algo falla, no será
por las naturales leyes económicas, sino por deficiencias de estos especialistas que, como sucede en una empresa, tendrán que reemplazarse todas las veces que sea necesario. Por otra parte, en esa sociedad libre, entre comillas, será el público quien decida democráticamente entre diferentes opciones de un mismo sistema. ¿Sigo? ¿O comentamos? Me detendría un poco en esta parte, Uh-huh. tal vez a revisar. Yo ahí, lo que ahí veo es el tema de los tecnócratas, ¿sabes? Sí, apoyo la moción de David, porque, claro, al reconocerse como una propuesta de un nuevo humanismo, el negro de una u otra manera intenta hacer ver y esclarecer, despejar de cómo el ser humano se fue quedando postergado y más bien la economía, la herramienta creada por el ser humano para poder favorecer el progreso, el desarrollo, al mismo ser humano, esa herramienta se puso por delante. Y eso yo lo veo en este escrito. Y también, bueno, también veo de lo que a mí me pasa en la intención de poder entender el mundo y lo que a mí me toca vivir particularmente es cómo las alternancias de los distintos temas y de las alternancias de las distintas intenciones de todos los seres humanos con que uno se relaciona. Eso también me despierta ese sentir, este escrito, que es experiencial, digamos. Eso. Voy a hacer una. Bueno, en ese tiempo, paralelamente a esto, aparecen dos economistas, uno es Friedman y el otro es Samuelson, donde a través de la economía de libre mercado ellos demuestran, entre comillas, que se llega al máximo social, con varios supuestos que nunca se cumplen, por supuesto, pero son muy influyentes en la dirección que toma Chile, a través de los que fueron llamados los Chicago Boys. Incluso hubieron varias entrevistas a Friedman acá, donde se influye, y toda la influencia que genera estas dos teorías, o que es la misma, digamos, en las universidades. Yo recuerdo como estaba estudiando en ese tiempo, las teorías estas de Friedman eran como obligadamente se tenían que estudiar, digamos, microeconomía, macroeconomía. También aparecen, digamos, algunos menos conocidos, por supuesto, en Chile, algunos economistas donde empiezan a plantear el problema que había, digamos, con los recursos naturales, la renta que le genera a los empresarios los recursos naturales sin haberlos construido ellos, sino que los construyó la naturaleza. Pero esto, bueno, yo me acuerdo de un solo profesor que nos mencionó este tipo de análisis. Entonces también es importante cómo se mete esta ideología capitalista en la versión neoliberal en las universidades, que es de donde sale todos estos tecnócratas y economistas, ingenieros comerciales y todo, que empiezan a influir grandemente en las empresas y en el país. Acuérdense que los ministros de Economía, de Hacienda, eran puros neoliberales de Chicago. Partiendo por Rolf Luder. Yo también quiero anotar que la teoría del chorreo es la que aparece aquí descrita, tanto dentro de las sociedades como entre sociedades, ¿no? Como que el sistema neoliberal actuaría automáticamente para corregir las desigualdades
sin mayor intencionalidad humana. Sería como una máquina que automáticamente chorrearía las ganancias, los excedentes, dentro de una misma sociedad y entre sociedades. Y esa es una cosa que evidentemente no ha sido así, ¿ya? Eso. De ahí que se dice que el capitalismo per se no es malo. Claro. Han escuchado que dicen, no, el capitalismo no es malo, el tema es que lo que se supone que tiene que pasar no pasa. No, y también que el capitalismo en su versión chilena es una versión extrema de la, como decía Elibar, de la teoría de Milton Friedman. No cacho al Samuelson, pero además se centra en un extractivismo radical. O sea, se sacan los recursos naturales de un país, no solo Chile, sino de todos los otros países, y se sacan y se meten de inmediato en la cadena de distribución mundial. Ni siquiera parte de esas ganancias se invierten localmente, ¿ya? Que era algo que estaba haciendo Evo Morales con el litio, que él había hecho una constitución en la cual era obligatorio que el litio fuera procesado a nivel local con industrias de propiedad del Estado boliviano. Ahora que le dieron el golpe de Estado, probablemente eso ya no es así. Pero hay una tirantez, digamos, entre los lugares donde están los recursos y el sistema neoliberal extractivista que simplemente usa eso para extraer y las ganancias llevarlas hacia el exterior inmediatamente. Y eso también con una tributación, o sea, que paguen en impuestos muy débil. Entonces las corporaciones, las grandes multinacionales, prácticamente pagan muy poco impuesto proporcionalmente a la ganancia que tienen. Helmut. O sea, a mí me quedó muy fuerte la última frase, que la voy a leer. Dice, por otra parte, en una sociedad libre, entre comillas, será el público quien decida democráticamente entre diferentes opciones de un mismo sistema. Y me acordaba que en esos tiempos salían a la calle, yo vivía en Antofagasta todavía en esos tiempos, pero se hacía a nivel nacional, salían con unos puestos donde te ponían dos bebidas cola y tú las probabas y elegías cuál era Coca-Cola y cuál era Pepsi. Que en el fondo era lo que nos estaban vendiendo o entregando como la ilusión de la libertad. De elegir entre dos opciones cuando las dos eran bebidas cola. Y eso como algo absolutamente ilusorio que de alguna forma se sigue moviendo como arrastre hasta el día de hoy y se ocupa para empezar a justificar el tema, por ejemplo, de la educación, o sea, estas supuestas posibilidades de elegir cuando en verdad no estás eligiendo nada. Estás moviéndote bajo los parámetros que ellos quieren que te muevas y creyendo que eso es tu libertad humana. Y no ha dejado de ser nada más que una forma democrática de dictadura. Sí, a mí me pega también mirándolo como de cerca, así como de cotidiano, esto que dice acá al final, que habla de que, porque claramente esta alternativa a un mundo mejor es como lo que no pasó. Entonces dice, si algo falla, no será por las naturales leyes económicas, sino por deficiencia de estos especialistas que, como sucede en una empresa, tendrán que reemplazarse todas las veces que sea necesario. Entonces, a mí me lleva esto a como este tema que tiene ahora súper condicionada la educación, que es que uno se tiene que estar perfeccionando, que el diplomado, que después el magíster, que el doctorado, que la cuestión, y todo eso pagado.
Entonces, es como que hay una relación directa, ¿cierto?, con esto de los súper especialistas en relación a esta propuesta de modelo, cuando la educación está condicionada bajo un sistema que además es súper rígido y que es arcaico en cuanto a su modelo también. Ahí hay varias propuestas que no sé, que hoy día podemos escuchar del colegio de profesores, en fin. Entonces, interesante cómo esta propuesta de cambio fracasa. Hoy día vemos con claridad que fracasa, que no ocurre, y su planteamiento entonces queda al debe por esta supuesta libertad bajo un mismo sistema. Yo igual creo que lo podemos llevar a como compararlo entre los sistemas cerrados o abiertos en relación a la computación. Ahí hay un claro ejemplo en relación a los sistemas y las posibilidades. Cuando uno habla de Linux o Windows, ¿puedo yo generar procesos con libertad o no? Y cómo es que el conocimiento del conjunto se va nutriendo y van generando nuevas cosas, y por acá todos los que estamos condicionados a tener que pagar cada vez una licencia o un programita nos vamos quedando como atrás en eso. Es interesante revisar también lo que está pasando en lo virtual en relación a lo macro social. ¿Seguimos? Vamos a la... Ya son las 2:30. No sé si cumplimos con la palabra. Hola, Sandra. Quería preguntar, disculpa. Yo me entusiasmé. ¿Desde qué hora estaba programado? Habíamos dicho que hasta las 2:30, 10:30, 2:30 era prudente. O bien llegamos hasta acá entonces, cumplimos nuestro acuerdo en realidad. Ya está usando de entusiasta. ¿Podría ser un punto, Nati, antes de irnos? ¿Sí? Por supuesto, sí. Algo cortito, mira, he estado escuchando atentamente a todo, pero fíjate que hay algo que no se ha mencionado, que es súper relevante y que está pasando actualmente, y que si bien tiene que ver con el modelo que se genera, que es el modelo neoliberal, dirigido principalmente a la clase media, a quien se nos ha entregado recursos también sesgados, de manera de generar también bastante consumismo. Si bien a la clase media se nos generan los recursos tecnológicos, a lo mejor tenemos la capacidad monetaria como para poder adquirir ciertos bienes y servicios, que somos como el capital humano que es el que genera el movimiento a nivel país, siempre se nos ha sesgado ese conocimiento, en el sentido de que son unos pocos los que logran generar, como tú bien decías, el desarrollo de conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque las clases bajas de nuestro país, si bien cuentan con algún tipo de conocimiento, solamente es para poder generar la comunicación a través de redes sociales. Pero si tú le preguntas a un adolescente, a un niño, respecto a si conoce cómo funciona un computador en general, la verdad es que no es así. Los computadores y los celulares los niños los usan más que nada para comunicarse entre sus pares, para hacer juegos, pero el conocimiento es lo mínimo para que lo ocupan. Y eso yo creo que es súper relevante también hacer hincapié en eso. Y además, que la gran mayoría de las personas en nuestro país que cuentan con herramientas tecnológicas son la clase media. Los niños de escasos recursos no cuentan con computadores en sus domicilios, por lo tanto, y se ve reflejado actualmente el tema del trabajo con clases online. Muchos de los niños tienen que trabajar con los celulares de los papás para poder hacer sus trabajos. Por eso te digo que fue direccionada a tal nivel todas las herramientas y todo el sistema operativo de este modelo hacia la clase media, porque es la clase a la que está dirigida para que mueva el capital, para que mueva el consumismo, para que mueva todo el mecanismo que mantiene vivo este modelo neoliberal. Sin duda los de clase alta, bueno, ellos tienen porque son los privilegiados y son pocos, son una clase muy minoritaria, pero la clase baja, la clase más vulnerable de nuestro país, lamentablemente nos hemos dado cuenta de que no cuentan con las herramientas necesarias básicas para poder generar conocimiento, que es lo que nosotros siempre hemos alzado como bandera de lucha, que es la educación. Y por eso pasa lo que pasa, porque nos están armando
o no se está fortaleciendo ni desarrollando generaciones que se motiven a conocer, a investigar eso. Entonces, igual que creo que es súper importante reconocerlo, y yo creo que muchos profesores que a lo mejor están aquí en este espacio, yo lo conozco porque como trabajo cerca con el ámbito de la educación, sé que muchos de los niños con los que trabajamos no cuentan con esa herramienta. Y con suerte cuentan con el teléfono de la mamá, porque tampoco tienen teléfonos celulares. Entonces, cuando hablamos de que la tecnología ha avanzado a tal nivel, yo no sé si es así. No creo que sea así. Yo creo que ha avanzado hacia las personas que estaba direccionado este modelo, principalmente. Eso. O sea, la pregunta sería, ¿en manos de quién está la tecnología hoy? Si el hombre puede lanzar un cohete a la luna. O sea, la tecnología existe, pero ¿en manos de quién está esa tecnología y cómo es que eso no ha podido generar mejores condiciones al ser humano? Hay varias preguntas interesantes. Muchas gracias, Sandra. ¿Para qué ha avanzado la tecnología? ¿O para qué, hacia dónde ha avanzado? ¿Hacia lanzar misiles? ¿Cuál es el objetivo del avance de la tecnología? Cookie, perdón, yo me tengo que retirar. 1.000.000 de gracias por este espacio, me encantó. Nos vemos el sábado, pero me tengo que salir. Cariños a todos. Gracias. Oye, gracias a ustedes por acompañar en esta jornada y mantenerse hasta el final, ¿cierto? Ya son las 2:30, entonces continuamos con la evolución social la próxima jornada, ahí vamos a retomar. Nos despedimos ahora, el 29 de agosto es el próximo intercambio en relación a cartas a mis amigos. Muchas gracias, ojalá lo puedan difundir y así nos encontramos nuevamente. Paz, fuerza y alegría para ustedes. Por el ámbito. Gracias. Maravilloso. Paz, Gracias. fuerza y alegría para todos.